El caso de Moreira es uno más, digamos, porque tampoco es bueno, creo yo, singularizar que él es el niño símbolo de estos hechos. Hubo una serie de políticos de diversos Por eso partidos le digo, que hacían es peor exactamente aún, lo mismo. es un caso más. Claro, es un caso más. Entonces, cuando se toma esta decisión con Moreira, es simbólica en cuanto a que iba a ser la misma decisión que se iban a tomar con los demás. Es decir, había una decisión institucional de decir, hasta aquí nomás llegamos y esto se suspende. La decisión que se tomó fue una suspensión condicional. Por eso le pregunto ahora, A ver, las frases de su padre, pero quiero que me responda así derechamente, pues, Carlos. ¿Ganaron los poderosos? no, yo creo que esas victorias y esas derrotas son siempre breves. Y yo creo que hay que mirar la línea completa de lo que pasó. Cuando uno ve la historia completa de este caso, del caso Penta, del caso Secuén y del caso Corpesca, yo creo que el país ganó mucho. Ganó mucho en verdad, en darse cuenta de las cosas que pasaban. Y eso es muy importante. Y es importante tener conciencia de cómo funcionan las cosas. Sí, pero le pregunto por el caso de lo que es la justicia en sí, ¿o no? De la También condena. ganó. También ganó porque permitió correr la barrera de lo que era posible. Yo siempre cuento el caso que yo 2 años antes del caso Penta me había tocado investigar a un concejal de Providencia que terminó condenado después. Sí, un concejal, con todo respeto para los concejales, pero era un concejal. Y yo me di un montón de vueltas para cómo encarar el caso y cómo poder avanzar sin que eso generara un problema institucional en nuestra relación con la municipalidad, ¿te fijas? Claro, pero discúlpeme, pero un concejal, aunque haya sido un concejal de muchos años, pero un senador, por eso o un presidente... Sí, es que justamente lo que te estoy diciendo, lo que te quiero decir es que corrimos la barrera de lo que era posible investigar. El 2012-2013, yo que era fiscal de alta complejidad, me complicaba investigar a un concejal. Yo creo que hoy día en general los fiscales de Chile tienen esa barrera mucho más adelante y no van a tener reparos con hacer esas investigaciones. Perfecto. Corrimos la barrera. Se dictaron un montón de leyes que han beneficiado el funcionamiento de la democracia, por ejemplo, en el financiamiento de los partidos políticos, y eso fue... Y el financiamiento de las campañas. Fue consecuencia de todo esto, ¿no? Consecuencia de todo esto, y además ha tenido una consecuencia en las últimas elecciones. Si uno compara las elecciones del año 2017 con las del 2013, la influencia del dinero fue mucho menor. Demasiado cara de palos, esto a raíz de que Moreira se estaba quejando con el fiscal Jorge Abbott, ¿no? Bueno, justamente eso, pues, me pareció bien insólito, ¿no es cierto?, que uno de los principales beneficiados por el tema Penta después hiciera declaraciones en contra de Jorge Abbott. Lo encontré hasta medio mal agradecido de su parte, ¿no? Porque la frase que él dice, que a mí me llamó la atención, decía, en el Senado decía, estamos todos arrepentidos de haber votado a Abbott. Claro. Entonces yo encontré medio cara de palo y decía, bueno, si el problema que hay hoy día en la Fiscalía se ha generado básicamente por la excesiva influencia de la política en la Fiscalía. Y eso ha generado problemas de liderazgo por parte del fiscal nacional y ha minado la autonomía que debiera tener la Fiscalía. Entonces, no vengan ahora a echarle el problema de esto a Abbott. La culpa ya no es de Abbott, sino que creo yo que fueron los propios senadores los que generaron este problema. Claro, usted lo explica muy bien en una columna que le recordaba, las 5 razones de cómo llegó Abbott al poder. Y usted decía que no se llegó cuando los entrevistaron en el Senado, ¿no? Se llegó cuando hicieron la cena en la casa del senador Girardi para preguntarle cómo iba a ser la investigación de las platas políticas, ¿no? Bueno, y eso muestra efectivamente la importancia que tuvo en la causa. Se dio justo esta causa durante el curso del año 2015 y a fin de año tenía que elegirse un nuevo fiscal nacional. Entonces esa fue la llave maestra para poder ponerle un punto final a estas investigaciones en la manera en que se investigó, en que se designaba el fiscal nacional, y eso afortunadamente fue conocido porque fueron reuniones secretas que se terminaron develando porque las personas hablaron y cada uno de los candidatos se entrevistó en privado, cosa que la Constitución prohíbe. La Constitución lo que exige y permite son audiencias públicas, que por supuesto no se registraron en ninguna parte como lo exige la ley del lobby. Sí. Entonces es un montón de situaciones inaceptables, porque los propios senadores no cumplen la ley del lobby cuando tienen que regirse ellos primero que nadie. Usted estuvo 17 años en la Fiscalía prácticamente desde que nació el nuevo sistema procesal penal. ¿Qué opinión tiene del actuar de Jorge Abbott hoy? Yo tampoco me interesa personalizar exclusivamente para que entendamos, ¿no? Entendamos la Fiscalía cómo está haciendo. Bueno, pero es que él es el líder, el que maneja, el que está a cargo, el responsable. A mí me parece que Jorge Abbott fue designado de una manera poco transparente, donde se le hizo exigencias indebidas respecto a cómo debía
seguir con estas causas que a la clase política tanto le incomodaban en ese momento. Ya. Y eso efectivamente, equivocadamente creo yo, fue cumplido por Jorge Agüed, por el fiscal nacional. Creo que en ese tipo de cargos lo que debe primar es lo que se denomina el principio de la ingratitud. Es decir, tú no tienes que tener gratitud hacia las personas que te designaron en el cargo. Perdón, Tienes que mantener tu ¿y él ha sido muy independencia. agradecido de las personas que lo pusieron en el cargo? Y yo creo senadores. que no tenía por qué haberlo hecho. Efectivamente ha sido muy condescendiente en una serie de cosas. La última, por ejemplo, haber recibido a senadores que fueron a denunciar a Cecilia Pera, la ministra del Gobierno. ¿Qué ciudadano en Chile puede ir a presentar una denuncia directamente al fiscal nacional? Son formas que no corresponden. Y como eso, un montón de cosas, de haber tenido reuniones también para tratar temas vinculados a causas con, por ejemplo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Sí, Son cosas que no corresponden. La Asociación de Magistrados dice, tenemos un problema estructural de ética, ¿no? El ministro Lamberto Cisterna dice, tenemos un problema de ética que nos está enseñando en las universidades, ¿no? Se removieron dos jueces de Rancagua, un juez descubierto con cocaína, en fin. Don Gonzalo Figueroa Edwards. Tenemos un juez que había estado en caso de narcotráfico. No, incluso. por supuesto, tenemos problemas, creo yo, en los sistemas judiciales, en la fiscalía. Tampoco yo dramatizaría diciendo que esto se está cayendo a pedazos. A mí me parece que tenemos problemas que tenemos que tener la capacidad de enfrentarlos y de dictar mejores normas de funcionamiento. A mí me parece correcto que estos temas se estén abordando con seriedad en investigaciones, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Creo que hay un problema muy grave que es el que genera buena parte de esto, que son los sistemas de nombramiento. Debieran buscarse sistemas de nombramiento que privilegiaran mucho más la meritocracia, y eso hoy día tanto no funciona. Todo esto ha servido para tener más conciencia de aquello, y por lo tanto una buena manera de mejorar esto es cambiar y perfeccionar los sistemas de nombramiento de estas autoridades. Sí. Fíjese que tuvimos hace 2 o 3 semanas al primer fiscal nacional de la historia, don Guillermo Piedrabuena. De unas declaraciones bien usted importantes. Usted hizo una entrevista en conjunto muy interesante, claro. Usted la tenía mucho cariño, usted también, sí. Don Guillermo Piedrabuena. Y él hablaba, nunca vi un caso como el que está ocurriendo con los fiscales Moya y Arias. Que dice, es un símbolo de todo lo que se ha llegado en la fiscalía. ¿Cómo lo explica usted lo que está pasando con los fiscales Arias y Moya? Tiene un montón de explicaciones, seguramente pasa ahí también por conflictos personales entre ambos. Habrá que ver lo que los tribunales de justicia determinan respecto a ellos. Pero yo creo que hay una parte importante en lo que ha pasado en el conflicto de la Fiscalía en Rancagua que tiene que ver justamente con lo que decíamos, con los sistemas de nombramiento y con la excesiva politización de la justicia. Lo que se ha denunciado justamente es eso, de que habría mucha influencia, mucha intervención del mundo político con los fiscales para ofrecerles futuros cargos de fiscal nacional y qué sé yo. Usted lo puso también en un tuit cuando se descubrieron estas conversaciones, ¿no?, entre el ahora ministro del Interior y el entonces alcalde de Rancagua. Es muy para grave favorecer a uno de estos fiscales, ¿no? Al fiscal. No, yo creo que es muy grave porque ¿sabe lo que pasa, Frey? Creo yo que cuando la política entra por la puerta, la justicia arranca por la ventana. Son dos mundos que debieran razonablemente mantenerse con cierta distancia. Yeah. Porque la justicia, la fiscalía, el poder judicial, de alguna manera son el gran control que tiene la organización del país, los poderes del país, los poderosos de nuestro país, y por lo tanto creo yo que tanta connivencia entre ambos no es adecuada e impide que se pueda efectuar adecuadamente el trabajo. Puede ser, y bueno, y nosotros lo reconocimos así, cuando explicamos nuestra renuncia, lo que básicamente decíamos con Pablo Norambuena es que habíamos tenido una derrota interna y que la reconocíamos, de que no tuvimos la capacidad de que nuestras tesis, de que estas causas había que avanzar lo más posible, fueron derrotadas al interior de la Fiscalía. Al interior de la Fiscalía primó la tesis es una explicación de que no técnica, tenía que porque en el fondo es como no pudimos trabajar así. No, pues no es que ustedes no hayan podido trabajar, es que no los dejaron trabajar, que es distinto. Les pusieron cortapisa. Le dijeron lleguen hasta aquí nomás. Hicieron cambios de fiscal en algunas causas. Así fue, pues. Es una derrota interna, pues. De una manera elegante decirlo. Triunfó otra tesis. Y cuando uno no está de acuerdo con esa fórmula, cuando ya ves que no tiene sentido tu pertenencia a la institución, hicimos lo que nos parecía adecuado, que era renunciar a la institución. Ya no tenía sentido atornillar al revés adentro de la institución.
Al final, la gracia del fiscal Gajardo fue que pidió que se cumpliera la ley. Una frase de Óscar Contardo que a usted le gusta mucho. Es que Óscar además es curicano, pues entonces tiene un Sí. doble mérito. Usted quería solo que se cumpliera la ley. Nosotros lo que hicimos fue hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo decía que habían delitos graves que tenían penas importantes y esos casos entonces había que intentar que se cumplió la aplicaran esas ley penas. en los casos de la corrupción de la política? No, por supuesto que no, pues, por supuesto que no. Hubo decisiones que fueron francamente contrarias a la ley y esta no es mi opinión solamente, es la opinión que tuvo, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado cuando la Fiscalía decidió no perseguir un delito de cohecho respecto de Pablo Wagner y de los controladores del Grupo Penta. Cuando decidió suspender el caso de SQM, el caso más importante de responsabilidad de personas jurídicas en Chile que se ha descubierto, la Fiscalía decidió que ese caso se suspendiera con un pago de una multa ínfima. A mí me parece que en todos esos casos no se actuó de manera correcta, no hubo una fortaleza institucional, no hubo igualdad ante la ley y la consecuencia de eso es la pérdida de confianza en las instituciones, que es dramático porque bien dice usted que estas cosas terminan finalmente en que en las elecciones a veces terminan pasando cosas que no son buenas para el país. Socavando la democracia finalmente, Carlos. O sea, totalmente, o sea, este Peligroso, no es un problema... Y terminamos con un Jair Bolsonaro después de presidente. Este no es un problema exclusivo de la justicia, como bien dice. Este es un problema que socava la democracia. La justicia es un pilar de la democracia. Y por lo tanto, si tú socavas la administración de la justicia, lo que hace es socavar la democracia. Última pregunta, Carlos, ya estamos más pasados, pero esta entrevista es para los nietos, ¿no? Pensando en ellos. Después lo van a ver en 20, no sé, 30 años más. ¿Quiénes impidieron que se hiciera justicia en estos casos? No, aquí hubo un acuerdo transversal. Hubo un acuerdo transversal que básicamente contó con la anuencia del grueso de la clase política, desde la UDI hasta el Partido Socialista. A mí no me cabe duda de que eso fue así. Cuando uno dice quiénes votaron en el Parlamento para elegir al fiscal nacional, hubo unanimidad prácticamente en el Parlamento. Había un interés común de toda la clase política de que estas investigaciones no se profundizaran. Y cuando hubo esa voluntad común, bueno, buscaron la fórmula para eso y la fórmula era probablemente cambiar a los fiscales que estaban a cargo de los casos. Lo más fuerte que me ha tocado a mí en eso es el fallecimiento de mi papá y en esos momentos uno necesita efectivamente aferrarse a alguna creencia y ahí, por supuesto, la religión yo creo que es imbatible. Sí. Pero sacando esos momentos, yo diría que en general, para bien o para mal, la religión tiene poca importancia en mi vida hoy día. ¿Qué significó para usted esa fecha, ¿no? 16 de abril del 2011? ¿Qué significó? Sigue siendo, y espero que por mucho tiempo más, que no me pase nada malo, ¿no es cierto? La fecha, el día más triste que me ha tocado vivir. Yo estaba justamente con el amigo que mencionabas, con Cristian Viera en Viña, y me llega un llamado telefónico donde me dicen que mi papá tuvo un accidente, sin darme muchas referencias de lo que había pasado. Y a los pocos minutos ya me entero que el accidente es grave, por lo tanto partimos rumbo a Curicó a ver qué había pasado y en el camino ya me comunican que mi papá había fallecido. Muy, muy duro. Yo tenía una gran relación con mi papá. Lo amaba y lo estimaba mucho. Éramos muy, muy cómplices de además aconsejarnos mucho mutuamente en mi vida estudiantil y laboral. Él a mí y yo en sus temas de negocio, de relaciones con las demás personas, etc. Pero la muerte es parte de la vida, entonces al final uno tiene que hacer el balance y ser en esto, digamos, al final agradecido de la familia y del papá que me tocó. Y siempre a partir de eso hubo una amiga que había tenido un fallecimiento importante meses antes y me mandó un rezo o algo así que me gustó mucho, que decía que lo que uno tenía que hacer es recordar con alegría. Y de ahí para adelante he tratado de hacer eso, ¿no? Y cada vez que a alguien tiene un fallecimiento importante le digo lo mismo, ¿no? Mira, creo que la única receta aquí es recordar con alegría los bellos momentos que tuviste en vida con las personas que más quisiste. Claro, y además de esa forma, ¿no? Mi papá se fue después de una enfermedad muy larga, ¿no? De cáncer. Otra cosa distinta cuando ocurre tan de sopetón, ¿no? O sea, yo he reflexionado a eso, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Porque en la enfermedad larga te da un tiempo para prepararte a ti, ¿no es cierto? Pero para la persona que lo sufre es muy terrible ver cómo se va apagando de a poco.
Y otro, claro, la muerte violenta, que es el caso de mi papá, claro, para uno nunca tuviste un momento para prepararte, pero también para la persona que fallece finalmente es probablemente una forma con muy poca conciencia y muy poco sufrimiento. Carlos, ¿por qué en ese discurso que usted dio en el funeral de su padre tuvo la necesidad de decir nuevamente la frase esa que lo marcó para toda su vida? No hay que tenerle miedo a los poderosos. Yo fíjate, como soy de cera, yo siempre, nosotros somos 5 hermanos, pero yo siempre, mi papá había tenido 2 episodios previos de cáncer, había tenido un cáncer de colon, cáncer de la próstata y luego un cáncer al estómago. Entonces, cuando uno ya sabe que tu papá tiene, y se había mejorado de los 2, pero ya te hace la idea de que en algún momento se va a morir, y yo inconscientemente había pensado cosas que iba a decir cuando mi papá falleciera, tenía muy claro que iba a hablar ese día, ¿no? Y bueno, te llega de sopetón y momentos antes, 2 horas antes del funeral, escribí un par de ideas de lo que quería decir y salió esa frase, que esto fue el año 2011, o sea, claro, ni siquiera comenzaba ninguna causa importante de las que después vendrían. Pero usted ya era fiscal. Yo era fiscal, años fiscal. Había terminado recién el caso de María del Pilar Pérez, claro, que fue un caso muy mediático, el caso de la Quintraga. Sí. O sea, yo tenía cierta figuración mediática, por lo tanto, cuando falleció mi papá incluso salieron algunas notas de prensa. Entonces yo decía que el mayor legado que me quedaba a mí de mi papá era no haberle tenido miedo a los poderosos, eso como enseñanza, ¿no? Que en ese momento me parecía que era una frase atemporal, o sea, no tenía nada que ver con nada contingente. Yo la pensaba mucho en tiempos de dictadura, que mi papá, lo que comentábamos recién, como que nunca sacó cálculos de si convenía o no convenía, sino que actuó en base a convicciones. Claro. Teniendo 5 hijos. Además. Teniendo 5 hijos, bueno, no es poco. Por eso hay que tener patas sí, para claro, eso. Claro. Entonces fue algo muy natural de señalar, mira, la gran enseñanza que me dejó mi papá, el gran legado, es que no hay que tener miedo a los poderosos. Y que ya quedó legado para los nietos también, porque ustedes, sus hijos también ya lo saben. Sí. No, y mi papá en general, el papo para sus nietos, era también una figura muy importante. Entonces también a ellos los marcó mucho. Oiga, qué buen seudónimo, buen abuelo, Papo. Como Sandy. Como Sandy. ¿No? Y como Papo Blues. Como Papo, claro.